Bienvenidos a Testigos de la Fe, el programa que fortalece nuestra defensa de la fe católica, nos acerca a experiencias significativas y nos recuerda que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Prepárense para vivir momentos de testimonios, reflexiones y aprendizaje espiritual, aquí en Testigos de la Fe. Damos la bienvenida a toda la comunidad diocesana de Sonsón Río Negro a este encuentro tan especial, a este podcast, una metodología de comunicación que hace que todos seamos capaces de caminar en familia hacia una iglesia que se renueva con el Evangelio, fuerza de Dios. Hoy tenemos 3 invitados muy especiales, 3 grandes amigos, 3 grandes sacerdotes que han aceptado la invitación para que juntos podamos reflexionar sobre algo muy importante del quehacer de la Iglesia diocesana, que es la niñez, la adolescencia y la juventud. Tengo la alegría de presentarles a ustedes al Padre Sebastián González, el rector del Colegio Coredi de Marinilla. Padre Sebastián, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para todos y qué bueno podernos encontrar en este espacio para poder compartir estos elementos que proponemos desde la experiencia con el trabajo pastoral y bueno, para enriquecernos juntos en este camino de fe. También saludamos con mucho cariño al Padre Juan Pablo Cano, el vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Marinilla. Bienvenido, Padre Juan Pablo. Padre Daniel, ¿cómo está? Un saludo a los padres y también a todas las personas que a través de este medio se conectan con nosotros. Qué bueno poder estar acá y qué bueno poder compartir, digámoslo así, como las experiencias, como lo decía el Padre Sebas también, y el camino que cada uno ha hecho en su proceso y en su experiencia en cada uno de sus ámbitos. Y también recibimos con mucha alegría al Padre Santiago Montoya, el delegado episcopal para la pastoral juvenil. Padre Santiago, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial a los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, y qué bueno que en articulación con el Padre Juan, que desde la parroquia, y el Padre Sebastián en la institución Coredi, podamos también hablar, compartir e idear también estrategias para que juntos sigamos en la esperanza de estos niños, adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis. Bienvenidos, padres, gracias por aceptar la invitación, este momento que nos vincula como hermanos sacerdotes, pero también como buenos amigos que hemos sido siempre. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro sendero, es la luz de nuestro camino. Este primer momento lo vamos a dedicar a contemplar la palabra, a descubrir en lo que nos enseñaba el Evangelio de ayer, cómo el Señor es el que orienta nuestras vidas. Por eso nos vamos a poner en actitud de oración. Vamos a escuchar la palabra, vamos a hablar de la palabra, vamos a meditar con ella y vamos a descubrir cómo el Espíritu Santo sigue iluminando el quehacer de la vida de la Iglesia. Le pido el favor al Padre Sebastián que nos lea el texto del Evangelio. Claro que sí, Padre. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la luz del Espíritu Santo, que es el que ilumina nuestra reflexión en este día. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos regale en este momento el don de su Espíritu, que ha inspirado también la palabra, que ha inspirado también la enseñanza que la Iglesia a lo largo del tiempo ha destinado a los suyos.
Ven Espíritu Santo a iluminar nuestras mentes, a iluminar nuestro entendimiento, a iluminar nuestro corazón para que la palabra que hoy hemos escuchado sea alimento para nosotros y desde nosotros para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Ven Espíritu Santo y danos acierto al iniciar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven dulce huésped del alma, habitar nuestros corazones y habitar cualquier corazón que tenga un espacio para escuchar la palabra. Ven Espíritu Santo de Dios e ilumina los corazones de quienes te invocamos. Dispone en nosotros el deseo de conocer la palabra y en ella amar, seguir y hacer que muchos otros amen y sigan a Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Comentemos la palabra. Santi, pensando en lo que el Evangelio hoy nos presenta, ilumínanos un poco el camino con tu reflexión para que nosotros como comunidad diocesana, como agentes de pastoral, comprendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto que hoy le dice a Nicodemo y a nosotros. Padre Dani, me llamaba mucho la atención que el texto hablaba de salvar. Y viendo las realidades de nuestras familias, en los ámbitos de trabajo, en las instituciones educativas, lo que piensan los niños, los jóvenes, los adultos, siempre existe esa pregunta, y ante todo lo que sucede, ¿qué va a salvar el mundo? Muchos pensarán que la medicina, otros pensarán que las redes sociales, pero el Señor nos da la respuesta otra vez. El mundo, nuestras familias y lo que somos cada uno de nosotros, lo va a salvar el amor. Y qué bueno que le apuntemos a esta realidad. En la situación en la que podamos estar, incluso en la desesperanza y en el dolor, podamos comprender que si queremos ser salvos, debemos amar y permitir también que nos amen. Una de las frases que a mí más me llama la atención y que una vez le aprendí al padre Iván Marín, él decía que nunca en la Sagrada Escritura él había escuchado una frase más hermosa que esta: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno, ¿cierto, Sebas? Sí, ciertamente es como si le preguntaran a Dios por qué hizo lo que hizo. Y la razón fundamental es esa, su amor al mundo. Y casi que esa expresión del evangelista que da como a conocer la razón de ser del plan de Dios, expresa lo que hay en su corazón, un amor inmenso por el hombre, una pasión inmensa por el hombre. Y detrás de eso uno pudiera pensar muchas cosas. ¿Qué necesidad tiene Dios del hombre? ¿Por qué involucrarse Dios con el hombre? Y sin lugar a dudas, el amor es el que fundamenta, pone en movimiento, el que lleva a cabo todo lo que Dios hizo por el hombre. Sin lugar a dudas, este texto es bellísimo y casi que de puerta de entrada a los días que se vienen, y sobre todo cuando estamos celebrando esta semana de la alegría, la cuarta semana de Cuaresma. Es un mensaje que nos llena de gozo y de esperanza espiritual. Saber que todo lo que ocurre, todo lo que Dios ha hecho, ha sido por su amor inmenso a nosotros. Y eso tiene que ser sobrecogedor. ¿Qué soy yo para que Dios me ame? Y eso tiene que llevarnos a nosotros a una responsabilidad, a una reflexión profunda y siempre agradecida. Bellísimo texto y bueno, qué bueno poder pensar y meditar en él y seguir sintiendo todos los días que la obra de Dios no fue solamente en la entrega de Cristo, en la cruz, en su misterio pascual. El amor de Dios se sigue manifestando de manera permanente en las cosas sencillas de la vida. Su máxima expresión fue la cruz, pero hoy Dios me ha mostrado que me ama en lo que he podido ir viendo a lo largo del día, en la persona que me encontré en el camino, en el que saludé en el transporte público, en el que me crucé en la calle, en el que saludé en la esquina. En fin, Dios me dice que me ama todos los días. Cristo ha sido el máximo signo de su amor, pero me lo sigue mostrando todos los días. Al final del texto hay un detalle muy bello en este momento como de la masificación o de la dogmatización de la mentira.
La parte final del texto es: el que realiza la verdad se acerca a la luz para que vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Cómo comprender la verdad, Juan Pablo, en este momento de la historia del mundo en el que hay tanta mentira, tantas cosas extrañas, y nosotros como cristianos y como sacerdotes debemos salir al encuentro de aquel que es la verdad? Es una realidad bien compleja porque hoy poco se habla de una verdad, hablamos de muchas verdades, ¿cierto? De la verdad propuesta como para cada uno, es mi verdad. Y de hecho a Dios, o la verdad de Dios, pues también la volvemos algo muy subjetivo. Ahorita con todo esto de la política y la elección del fiscal y todo lo demás, se habla mucho de una expresión de la fiscal de bolsillo o el fiscal de bolsillo. Yo creo que hoy también, dejando de lado la gran verdad que es Cristo, pues nos hemos hecho una verdad de bolsillo, nos hemos hecho un Dios de bolsillo, nos hemos hecho un Cristo de bolsillo, ¿cierto? Y nosotros, digámoslo así, como representantes o como exponentes de este mensaje, de esta verdad que Cristo ha venido a traer, pues debemos de ser guardianes de ello, heraldos de que esa verdad, que es la verdad que él ha promulgado, que no es otra cosa que lo ha dicho el Padre Sebastián, el amor inconmensurable, inmenso que Dios ha tenido por nosotros, pues siga siendo una verdad que se exponga y que siga siendo una verdad que no solo se tenga como un concepto doctrinal, sino que se logre hacer una experiencia vital en la existencia de cada ser humano, que ante su verdad, que es la de ser humano, ser hijo, ser padre, ser joven, ser en el ámbito que está, pues se sabe amado por Dios y se sabe fruto del amor de Dios. Y esa debe ser la única verdad, digámoslo así, que ilumine y que empiece a dar paso a todo lo que nosotros somos, a todo lo que creemos y a todo lo que pensamos. Benedicto XVI decía que hay valores innegociables. Y yo creo que hoy vivimos en una cultura que negocia precisamente esto. Y que a los jóvenes, ahorita que estamos pues enmarcados como en ellos, les pone mucho esa trampita, ese tropiezo. Negociemos esa verdad, negociemos tu verdad. Y ese último versículo pues nos dice eso. Nicodemo sentía vergüenza de ir. Y por eso lo hizo a escondidas. No lo dice el texto, pero lo sabemos. Es la verdad la que nos va a hacer libres, dice también el Señor en otro apartado. Entonces qué bueno que partiendo de esa verdad que es el amor, pues no la negociemos, sino negociemos muchas otras verdades que de allí se desprenden. Que esta sea la ocasión para que, entendiendo la palabra y buscando en nuestro corazón el deseo de cumplirla y de hacer la vida, comprendamos que no hay nada más hermoso que descubrir que el Señor nos ha amado con amor eterno, pero sobre todo, ese amor está puesto en nuestras manos para que nos dediquemos a ser auténticos mensajeros de la verdad, de una verdad que construye sociedad y de la única verdad, aquella que es eterna. Estás escuchando Testigos de la Fe, el espacio donde cada historia es una lección de fe. Sigamos juntos este espacio de inspiración y crecimiento espiritual. La pastoral juvenil es un reto en la vida de la Iglesia. Hemos visto al Santo Padre en las Jornadas Mundiales de la Juventud, incitando a la juventud a hacer lío, a salir, a ser una juventud en salida, a comprender que la Iglesia es joven. Yo me acuerdo que en el 2018 hicimos una jornada diocesana de la juventud aquí en Marinilla. ¿Se acuerdan? Ajá, sí, eso fue claro. grande, eso fue apoteósico, y cantábamos todos una canción que era Somos Iglesia, Joven Iglesia. Eso Somos iglesia. Eso, joven. esa. Y así como toda movidita y hasta lo más de pegajosa. Y esa canción nos tuvo que haber dejado a nosotros algo claro en la cabeza. Joven Iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que la pastoral diocesana tiene que transversalizar todo. Porque es que ese es el ejercicio cotidiano de la evangelización, tener la capacidad de llegar a los distintos lugares. Por eso, querida comunidad diocesana, hoy tenemos estos 3 grandes sacerdotes. Porque cada uno de ellos representa una realidad en la vida de la juventud diocesana. Entonces, por eso yo quisiera invitar al Padre Sebastián a que nos cuente un poco la realidad del colegio. Es que el colegio condensa mucha juventud, el colegio condensa muchas realidades familiares. ¿Cómo vivir
el reto de una pastoral juvenil en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, en el mundo de los grandes interrogantes de una juventud que está cambiando, Sebas? Padre Dani, el Papa Francisco tenía una expresión alguna vez muy interesante, creo que fue en la Christus Vivit, que decía que la juventud no es una edad, la juventud es un estado del alma. Y es un estado de la vida en el que debe uno permanecer de manera constante para estar a la altura de los retos que a uno le propone la existencia. Yo creo que pueden decirlo ustedes, al menos así lo siento yo, para uno sería más cómodo estar en medio de un grupo distinto, donde no se exija tanto. Los jóvenes siempre piden de nosotros estar a la vanguardia de las cosas, estar al límite del esfuerzo. Hay lugares que pudieran ser más cómodos, sin embargo, la experiencia del trabajo con los jóvenes en el ámbito que sea, la parroquia, la institución, la vida diocesana, es un trabajo que permanentemente nos reta a caminar hacia adelante y a estar en movimiento, a estar repensándonos en el actuar pastoral y en la manera de cómo nos relacionamos con ellos, entendiendo que sí, es verdad, nosotros tenemos un recorrido, también hemos construido vida, tenemos nuestra experiencia de fe, la vida espiritual que hemos podido ir acumulando a lo largo de los años, pero siempre claro, teniendo de frente que la juventud es un estado del alma. Con razón decían que Juan Pablo II era un joven de 80 años cuando los tuvo, que el Papa mezclado en medio de todas esas comunidades era un joven más. Esa es la tarea nuestra. Primero, ser jóvenes entre los jóvenes. Y jóvenes que ofrezcan un punto de referencia que pueda ser observado, atractivo, no simplemente por el proselitismo de lo que signifique querer vender una idea, sino por la atracción de lo que significa un estilo de vida. Dentro de los colegios una tarea muy bonita es el acompañamiento a los muchachos, claro está, desde una posición distinta. No ha sido fácil, después de uno haber acompañado de pronto una parroquia como capellán, asumir ahora una responsabilidad distinta, porque obviamente frente a los muchachos una rectoría pues asume un papel distinto, pero cómo tratar de conjugar esos dos elementos. Alguna vez el padre Dani, antes de asumir la responsabilidad, me compartía una frase de San Juan Bosco que me ha llamado la atención y la he compartido con los muchachos. Hazte amar para hacerte temer. En estas realidades de los muchachos, el amor es la base fundamental para el trato, el ejercicio del respeto, de la autoridad que se va llevando. Es una tarea bonita pero compleja, porque este lugar es un lugar de evangelización, netamente, esa es la tarea nuestra. Y cómo poner a comulgar dos elementos que pudieran ser tan diversos como la fe y la vida, esa es la tarea nuestra. Y creo que la formación en la pastoral juvenil y en el trabajo que se hace con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los colegios diocesanos parte fundamentalmente de la necesidad de poner a comulgar la fe y la vida. ¿Cómo hacerlo? Nosotros, por ejemplo, en la dinámica de los colegios Coredi, hemos buscado una estrategia que se ha acomodado muy bien al trabajo que hemos querido realizar para poner a comulgar esas dos situaciones, y es con la estrategia de los oratorios. Seguramente algunos han escuchado en sus parroquias y han escuchado que alguien habla de esa situación. ¿Qué es eso? Pues bien, es una apuesta muy interesante que se convierte desde San Juan Bosco en un modelo pedagógico preventivo, buscando, en otras palabras, las más sencillas, que los muchachos pasen más tiempo con nosotros. ¿Haciendo qué? Divirtiéndose, potenciando sus habilidades para la vida, conociendo a Jesús. Que desde lo que a ellos les gusta, nosotros podemos ofrecerle lo nuestro. Como dirían algunos agentes de pastoral, irnos con la de con la de ellos para salirnos con la nuestra. Ese ha sido un camino que hemos podido ir encontrando con los muchachos y que encontramos es interesante porque podemos conjugar el ambiente de la vida académica, de la vida social, de la vida emocional, a través de los distintos oratorios y en ellos hacer la oferta de Jesús. Y yo creo que lo más interesante de esta población juvenil, infantil y adolescente es que aquí hay mucha gente que no está en los grupos. Muchos de los pelados que están aquí estudiando están porque papá y mamá los han traído, porque creen en nuestro modelo pedagógico, en nuestro estilo educativo, pero muchos de ellos no van a los grupos. Lo que en la fe hagamos aquí por ellos es lo que muchos de ellos van a recibir. Por eso considero que la pastoral educativa es un campo amplísimo de acción para la pastoral juvenil, porque lo que hay aquí no se tiene en otro lugar, en el sentido de que muchos de ellos voluntariamente quizá no van a ir a un grupo juvenil o a un grupo de formación, pero aprovechando el espacio podemos hacer la oferta y ganarlos a ellos también para la fe. Oíste, Sebas, y contanos un poco de qué se trata el tema de los oratorios, de dónde surgió, qué sentido tiene, por qué en los colegios de Coredi se está implementando esto, de dónde salió la idea.
Dani, hace 3 años el padre Jorge Luis Giraldo Rincón, rector de los colegios de Río Negro y El Peñol, tuvo la idea y la inspiración seguramente del espíritu, porque es una respuesta, una estrategia que responde perfectamente a lo que estamos viviendo en el acontecer institucional y seguramente diocesano, de traer esta propuesta a la diócesis. Él mismo lo decía, en Milán, que es de donde nosotros hemos ido adoptando como el ejemplo, ver un oratorio es ver un milagro, un país secularizado donde los muchachos no tienen como opción primera ir a la iglesia, verlos a ellos en torno al edificio del templo, jugando, potenciando sus habilidades y aprendiendo de Jesús al menos algo, es algo supremamente llamativo. ¿Por qué no adelantarnos en el camino? Si esa es la realidad que vive Italia, Europa, en el tema de paliar un daño, una circunstancia que se está viviendo, ¿por qué no hacerlo nosotros como un modelo preventivo? Tener a los muchachos con nosotros. ¿Qué viene a hacer un muchacho al oratorio? Viene primero a conocer otras personas, porque el oratorio es un lugar para que ellos se sientan cómodos y a potenciar sus habilidades para la vida. Tenemos talleres, por ejemplo, de música, de arte, de teatro, de radio, de manualidades, de investigación, de refuerzos de tareas, de idiomas, y en medio del taller que ellos hacen tenemos un ratico de catequesis. Entregamos un insumo semanal con una catequesis para trabajar 10-15 minutos, de tal manera que ellos, haciendo lo que les gusta, puedan conocer algo de Jesús. Experiencias, por ejemplo, bonitas. Aquí en el colegio de Marinilla tenemos varios niños que no son católicos, pero pertenecen al oratorio y están ahí y disfrutan, cuentan su experiencia. Alguna vez, por ejemplo, ellos decían, padre, esto que usted nos dijo, esto nos lo enseñan en nuestro culto. Y es valioso ver cómo en ese respeto por la fe del otro podemos convivir en los mismos espacios. Esto es una apuesta humana desde el humanismo cristiano y es supremamente valioso. ¿Y lo están implementando en los colegios y en qué otras realidades diocesanas? Pues a la fecha tenemos los 3 colegios de Coredi, tenemos además ya un buen número de parroquias, más o menos 22 parroquias que están en el conocimiento del proyecto. Yo mismo lo tuve en Mesopotamia. En Mesopotamia. Hay parroquias, por ejemplo, San Luis ya tiene más o menos 130 niños, la Basílica de la Ceja, Río Negro, el Retiro, está también la parroquia de Abejorral, Marinilla también estamos empezando, es decir, un promedio de población impactada, más o menos con lo que podemos promediar, estamos atendiendo un promedio de cerca de 900.000 niños en el tema de oratorios. Los niños son los impactados, pero los agentes pastorales son los muchachos, claro, los pelados de 14 años en adelante que se vuelven en voluntarios juveniles. ¿Y la delegación acompaña esa realidad? Claro que sí, qué bueno. Incluso, Sebas, hablarles un poquito de esos pilares que tiene en cuanto a casa que acoge, que usted lo explica muy bien y que sintetiza, sí, y que sintetiza a la final lo que se quiere con los oratorios. Sí, vean, San Juan Bosco cuando pensaba los oratorios decía que el oratorio tiene que ser 4 cosas y eso es como lo que debemos tratar de hacer en todos los lugares de pastoral. El oratorio tiene que ser casa que acoge, tiene que ser escuela que forma, parroquia que evangeliza y patio que reúne. Esos 4 elementos, que el oratorio sea casa, parroquia, hogar y patio, es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de nuestro trabajo, que los muchachos se sientan como en su casa, que sientan que en el oratorio hay un patio que los reúne para poder desarrollar sus habilidades, una parroquia que evangeliza, en tanto que les ofrece también un modelo de fe, una experiencia para creer, y en fin, un lugar donde ellos se sienten familia, porque eso es lo que realmente importa. Como les decía ahora, todo por tener a los muchachos un rato más con nosotros. Y es que en Italia es muy normal eso que vos decís de casa y tal, porque los niños llegan a la casa del colegio, tiran el morral o cogen las tareas y nos vamos para el oratorio, porque en el oratorio hay canchas, en el oratorio hay piscinas, y eso se vuelve en torno a la parroquia. Entonces, la delegación Santi acompaña esta realidad. Sí, desde las parroquias y en unión pues con la institución Coredi hemos procurado no de la misma forma, pero sí con el mismo objetivo, que estos muchachos puedan tener la experiencia de los oratorios, por lo mismo, por la realidad diocesana, porque nos vamos dando cuenta que de municipio a municipio las realidades son totalmente diferentes, claro, ¿cierto? Las posibilidades incluso también son diferentes, pero sí yendo a lo que desde San Juan Bosco, desde esta idea tan hermosa y maravillosa que de Italia se trae, pues podamos también tener a muchos niños, a muchos adolescentes y jóvenes incluso en medio de los oratorios.
Y Santi, este tema ya a nivel diocesano, hay un fenómeno tremendo en el oriente antioqueño, en nuestro oriente. Nosotros tenemos un fenómeno cultural básico que es el factor climático, ¿cierto? La subregión del oriente antioqueño a su vez está subdividida en otras regiones que están enmarcadas por el clima y por lo tanto la cultura cambia, ¿cierto? Hay un fenómeno tremendo de migración por falta de oportunidades, inclusive de jóvenes que no han terminado ni siquiera su colegio. La delegación, vos tenés una tarea muy grande y que aprovechamos para reconocer y valorar el trabajo titánico que estás haciendo, porque eso uno ve que Santiago sale de una reunión para la otra, que pasa de Sonsona a Abejorral en un mismo día, una andadera y una cosa. Ese trabajo o ese fenómeno migratorio de la juventud, ¿cómo enfrentarlo con los que quedan? Quizá con deseos de irse, con deseos de buscar otras oportunidades. Es un reto grande que a veces desde la misma iglesia pues se busca justamente, y es lo que estamos intentando como diócesis. Aparte de lo que en nuestras parroquias, en nuestro oriente, el clima, está también las realidades propias que se viven en cada comunidad. Dani, los padres saben que nuestra diócesis está dividida por vicarías y cada vicaría tiene unas connotaciones especiales, incluso desde las mismas oportunidades que jóvenes pueden tener o no tener, ¿cierto? Claro. Por ello, a veces llegar hasta estos lugares es muy difícil. Buscar que los jóvenes tengan ese deseo de sentir amor por su comunidad, por su pueblo, querer incluso tener ese sentido de querer seguir ahí, liderar ahí, ¿cierto? Es muy complicado y por ello lo que la delegación ha querido hacer al recorrer cada una de estas vicarías es dictaminar incluso en qué estamos y acorde a las circunstancias de cada vicaría qué podemos hacer juntos. Porque lo que sí tiene muy bien organizada nuestra diócesis es justamente conforme a las vicarías estén también las realidades con ellas y desde ese modo poder también dictaminar qué se les puede presentar, ¿cierto? Es muy fácil de pronto reunirnos en la vicaría El Sagrado Corazón de Jesús, que reúne todo este corredor de la autopista Medellín-Bogotá, a reunir jóvenes de la vicaría San Simón y San Judas, que las distancias en cuanto a los territorios pues es muy difícil. Sin embargo, luchamos y el público siempre va a estar, los muchachos siempre van a querer, basta que también les brindemos desde la diócesis, desde la iglesia, pues estas oportunidades de estar y como lo decía el padre Sebas, entrar con la de ellos para salirnos con la nuestra. Háblanos un poco, Sebas, de un detalle importante, perdón, y es el tema de lo formativo. Es importante recordarle a nuestra comunidad que la diócesis tiene un material y ese material sirve para que las delegaciones puedan ir llegando a los territorios y emprender un camino de formación. El material, estrategias, por ejemplo, piensa, decide y vive, que son estrategias que han dado mucho resultado en el territorio. ¿Cómo vamos llegando nosotros a las parroquias, a los pueblos, con el material nuestro, con el material que la diócesis produce para la formación también de los jóvenes? Y esto se expresaba mucho en la visita en cada una de las vicarías, puesto que ya terminamos de visitarlas. A veces pareciese que otras jurisdicciones, otras diócesis valoraran más lo que aquí en la diócesis de Sonsón Río Negro tenemos, que nosotros mismos que podemos y las tenemos y que son muchos de los padres que han luchado por construir este material, que han escrito, que han pensado, que no es fácil, porque la delegación cuenta con mucho material. A propósito del territorio, este material de la estrategia Piensa, Decide y Vive es muy bonito cuando se trabaja en los territorios lejanos, justamente para que nuestros muchachos, nuestros adolescentes y jóvenes comprendan primero los retos que tienen ellos en cuanto a la prevención y todas estas dificultades que el mundo les ofrece, pero también esta estrategia habla muy lindo de cada uno de nosotros con tantas habilidades para la vida que tiene, lo que con sus cualidades, sus potencialidades, allí en el territorio, independientemente en el que esté,
pueda hacer mucho por su comunidad. Tenemos proyectos como Vivamos Poderosamente, que es un taller llevado en muchas secciones para poder también conocer a Jesús de una manera diferente. Tenemos también Conozcamos a Jesús, que es nuestro parcero, que es nuestro amigo. Y así hay mucho material en medio de nuestra delegación que a lo largo de nuestra historia en la diócesis se ha construido, y qué bueno que volvamos, que lo retomemos y que esta también sea la oportunidad para acercarnos de este modo a nuestros jóvenes. Quédense con nosotros un momento, yo voy a ir por un tintico para todos y ya seguimos. Manténganse sintonizados para seguir siendo testigos de la riqueza de nuestra fe católica. No se vayan, hay más por descubrir y aprender en Testigos de la Fe. Muchas gracias. Nos estábamos como durmiendo. Pues sin desmeritar la información que nos han dado los padres, tan importante de sus pastorales, pero sí hay que salir como del acartonamiento. Hay que tomar tintico, Sí, hay que tomar. Gracias. Juan Pablo. Bueno, muchachos, estábamos hablando de un tema muy importante, la pastoral juvenil en 3 realidades concretas del territorio diocesano: la escuela, el territorio como tal, y ahora vamos a algo que es fundamental, nuclear en la vida de una diócesis, y es la parroquia. Para esto tenemos un invitado muy especial, al padre Juan Pablo, que es vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Marinilla, Antioquia. y que tiene una gran experiencia en trabajo con jóvenes, Masterclass. porque trabajamos juntos en la parroquia de María Auxiliadora hace algunos años, y allí él hizo un excelente trabajo con la juventud. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, padre Daniel. Muy gentil usted siempre con sus expresiones acerca de nosotros. Bueno, sí, no, la parroquia, dice el documento de Aparecida, que es comunidad de comunidades. Yo pienso que ahorita cuando el padre Cevitas decía que uno de los títulos descriptivos que San Juan Bosco le dio a los oratorios, que es una casa que acoge, pues eso es la parroquia. La parroquia es una casa. Y es una casa porque, digámoslo así, en la casa se particulariza la vida social. La vida de la sociedad está, pues, tenemos macro en muchas partes, en el colegio, en la empresa, en el trabajo, pero la casa es donde yo me encuentro con los míos. Y eso es la parroquia, ¿cierto? Yo creo que los padres que estamos en la parroquia, sin ánimo, pues, como de restregarles que estamos en la parroquia. Pero nosotros también estuvimos en parroquia. Y estamos en parroquia. No, indudable- Y vivimos en una parroquia. Indudablemente yo creo que la parroquia es la experiencia más hermosa para un sacerdote, para vivir su ministerio, para desarrollarlo. Entonces, retomando lo que decía, es muy bonito porque en la casa yo me encuentro con los míos, con los que conozco, con los que están de ordinario, con los que me dan alegría y también quizá con los que me hacen dar rabia y me dan tristeza, y eso pasa en la parroquia. Ahí están los de todos los días, los que muy bueno, cosa que puede diferir un poco de la experiencia, digámoslo así, en la generalidad del territorio o en la generalidad del colegio, porque también, digámoslo así, el número o la comunidad crece. Bueno, la experiencia de los jóvenes en la parroquia es pues maravillosa. Ahorita en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción también. Y bueno, yo sí quiero hacer un reconocimiento público, pues ya que estamos acá, al Padre Santiago, porque a ver, yo estoy cosechando lo que él sembró, ¿cierto? Y hay que decirlo. Todos hemos visto esos Hay que frutos de decirlo, Santiago. es un fruto, y yo le decía a él que me parece algo muy bonito, porque Santi no trabajó para él. Bueno, hay veces que cuando trabajamos pastorales juveniles, y eso pasó también con usted, padre Daniel, pues en María Auxiliadora, cuando uno como que se va, entonces se acaba el grupo, se termina la experiencia. Pero aquí fue maravilloso llegar a lo que dejó el padre Santiago, o sea, el grupo siguió marchando, y yo creo que la parroquia de la Asunción en Marinilla se ha caracterizado mucho por eso, porque el trabajo como que continúa, no es tanto al sacerdote, sino a lo que se ha hecho. Entonces, bueno, hay una experiencia maravillosa en cuanto a los jóvenes. Hay un grupo juvenil donde participan cada 8 días alrededor de 180, 200 jóvenes. Gallada. Es que no caben, ¿cierto, No Juan? caben, sí, ahorita pasamos de la casa de oración a la casa de pastoral.
¿Qué se hace con ellos? Con ellos tratamos de que los encuentros sean diversos, de que haya un encuentro donde haya formación, otro donde haya algo más recreativo, otro donde sea más espiritual y otro donde sea algo más de proyección, ¿cierto? A los jóvenes hoy les encanta mucho lo social, ellos son felices. Sí, esos retos son muy interesantes. Pues, ahorita el delegado pues nos tiene con reto cada 8 días. Correcto, cada 8 días. En la cuaresma. Santiago nos tiene pues pero trabajando. Entonces, Un huracán, Un de aquí al huracán, cielo. De aquí al cielo. entonces es muy bonito porque los tenemos cada 8 días y se vive con ellos esa experiencia de la casa. O sea, uno los va conociendo, los va identificando. Nada más ahorita llegué aquí al colegio y donde estamos grabando y le decía a Santiago, este es Pineda, creo que es el apellido. Entonces mire lo que va generando el grupo en la parroquia. Claro. La parroquia regala eso, regala que uno pueda conocer a los suyos, que sea realmente una casa. Y una cosa que yo creo que es la experiencia de Juan, o se va a dar cuenta ahorita, es caótico cuando usted en la parroquia por temas pastorales otros tiene que parar el grupo juvenil o por vacaciones. Los muchachos reclaman ese espacio. Son locos por volver al grupo. Tanto así que hoy los papás, por lo menos aquí en Marinilla pasaba así, castigaban por algo que hayan hecho los muchachos, no dejándolos ir al grupo. Y esto a los muchachos les duele y le rogaban a los papás como para que los dejara ir por lo mismo, por lo de la casa, porque es un lugar diferente, es un lugar seguro además, y es un lugar donde no es acartonado, es un lugar donde se busca justamente suplir esas realidades difíciles y a veces complejas que en la casa viven y que allí pueden conversar, desahogarse, aprender, proyectarse, pero también tener una experiencia viva de Jesús. Y es un reto tremendo, ¿sabe por qué? Porque hay muchas ofertas. Sí, no, y en Marinilla, o sea, Marinilla es pluricultural, es digámoslo así. Por ejemplo, yo que vengo de San Carlos, en San Carlos, aunque hay una oferta muy grande más en tema deportivo que en tema como cultural, pues no compite, digámoslo así, en la amplitud que puede competir aquí en Marinilla. Y en la cercanía con todo. Y en la cercanía, pues, con todo. Pero aquí realmente vuelvo y sigo diciendo, pues sí, qué pena reiterarlo, porque yo igual, pues, no, ¿para qué me robo créditos que no son míos, cierto? Yo sí me he encontrado un trabajo muy organizado, realmente he llegado a ejecutar. Pero yo creo una cosa, y es que la diócesis está viviendo un florecimiento de la pastoral juvenil. Uno ve que Marinilla se ha caracterizado muchísimo por ese trabajo ahora último, pero aún haber otros grupos en otros municipios y realmente estamos en una época de florecimiento y eso es interesante. Y cualquier territorio, Sí, Sebas. ahí en- Mire Argelia, El grupo Gracia Plena. el se llama. Jordán. El grupo del Jordán que comenzó está con el haciendo, evangelismo. las cejas, sí. Río Negro mismo que es tan difícil. Yo creo, y yo no sé si esto va a ser bien escuchado o lo vamos a entender bien, pero yo creo que la diócesis ha encontrado un camino y es interesante que lo sigamos cultivando. La bondad precede la gracia, la fe en los temas de formación. Sí. Primero el bien y después la fe. Y yo creo que ese ha sido el trabajo que hemos ido encontrando, hacer de los pelados buenos muchachos. Después de Buenas eso se ofrece la personas, fe. sí. Eso no es nuestro, eso es de Pablo VI que decía, primero denme un buen ser humano y sobre él yo monto todo lo demás. Sobre un buen ser humano se construye lo Uno demás. hace. Qué bueno que la iglesia ha ido encontrando ese camino y con los muchachos creo que esa es la apuesta. Primero buenas personas. Y ahí, por ejemplo, en lo que te decía de la continuación de las pastorales, por ejemplo, la experiencia aquí en Marinilla, pues usted nos acompañó, Padre Daniel, en el primer encuentro de la Escuela de Líderes. Sí. Eso ha sido maravilloso porque yo me encuentro un grupo juvenil que tiene un grupo base que deja al Padre Santiago muy bien estructurado, pero hay unos chicos de ese grupo base que ya están yendo a la universidad, que están consiguiendo sus primeros trabajos. Entonces es bien complejo que ellos sigan metidos en el grupo, por más de que tengan ganas, por más de que tengan como esos deseos de estar. Y entonces siempre hubo uno o dos, pues un par que tuvieron que decir no, nos vamos a ausentar del grupo porque no podemos por el trabajo. Y fue maravilloso poder ir a la experiencia de la Escuela de Líderes y decirle a dos chicos, porque eso fue lo que yo hice, bueno, vas a subir al grupo base, que es el que planea, digámoslo así, las actividades, y ver cómo tienen la capacidad de integrarse al grupo base como si estuvieran ahí de años. Entonces yo creo que eso es una tarea, por ejemplo, y también puede servir para todos los padres que nos escuchan. Y yo creo que Santi seguramente lo va, si lo hizo en Marinilla micro, pues lo va a hacer mucho más macro en nuestra diócesis. Hay que apuntarle a la Escuela de Liderazgo Juvenil, porque de ahí uno, o sea, nosotros pasamos, los chicos van creciendo, pero la Escuela de Liderazgo Juvenil
le asegura o es garantía en una parroquia Los de que el grupo procesos. juvenil va a permanecer, de que va a ¿Y seguir. qué se sigue después de eso? Me parece que el lugar que apunta la pastoral universitaria son estas escuelas, porque estos pelados salen de las escuelas, van a la universidad y ¿qué ofrecemos en pastoral universitaria? Es muy interesante poder conectar las etapas y que todos estos grupos a medida que van creciendo, van yendo a la universidad, tengan otros grupos de impacto. Obviamente los pelados a medida que van creciendo no se van a sentir igual de cómodos con un grupo de adolescentes que con un grupo de personas un tanto más de edad. Qué bueno apostarle también desde la delegación, conectar esa salida de los muchachos del colegio con el tema de las escuelas de liderazgo, el tema de la pastoral universitaria, el impacto que tienen ellos, que es mucho, porque uno ve, por ejemplo, estos grupos en la UCO, que uno ve por ahí fotos de encuentros de estos muchachos que han salido de pastorales juveniles y se encuentran, comparten, ese impacto suena y hace ruido. Bueno, está también en la experiencia de los jóvenes universitarios que, por ejemplo, a nosotros nos ayudan mucho en la escuela de liderazgo. Por ejemplo, en la escuela de liderazgo juvenil y en el grupo mismo base que tenemos en Marinilla, es que casi todos los chicos son de la universidad. Solo hay dos, tres que están cursando el bachillerato. Pero la mayoría, por ejemplo, del grupo base son chicos que están estudiando, que están empezando a hacer sus prácticas, que tienen su trabajo y que ahí está el espacio de la conexión que el padre de Sebastián nos decía, que también es importante porque básicamente la pastoral universitaria pues también está compuesta ahí como entre la juventud que va saliendo, así como la juventud de Santiago que va y la mía que ya van saliendo. Adolescencia de la tercera edad. Que ya se van saliendo. Tenemos los 30 respirando en la nuca. Ustedes si Tampoco quieren, tanto. con 28. 28. No, no me miren porque es que- bueno, se me empañaron hasta las gafas. La pastoral juvenil sigue siendo un reto en la vida de la iglesia. En estos días le escuché una expresión a Monseñor Fidel y es que los niños y los jóvenes son el camino pastoral de la iglesia en este momento. Sin decir que todo lo otro no es importante. Monseñor Juan Vicente Córdoba, en el encuentro de los párrocos, rectores y directores de instituciones, habló de la pastoral de conservación, ¿cierto, Santi? Pero entonces decía, no habló de ella de manera negativa, o sea, hay que conservar, pero hay que ser iglesia en misión. Mientras yo conservo bien lo que hemos construido, grupos sólidos de pastoral juvenil, hay que pensar en nuevos retos, a lo que el Papa ha llamado periferias existenciales. Entonces los jóvenes alejados, los jóvenes no creyentes, ¿cierto, Santi? Y Dani, lo que justamente Monseñor Juan Vicente decía, comprender y también tener la capacidad de frustración, si se puede decir, Claro. porque los tiempos tan exigentes dan por hecho y entendido que las pastorales también son fugaces. Entonces, hoy desde la delegación les proponemos mucho a los jóvenes esto que está de moda, las redes sociales. Pero es una realidad que también hay que comprender que en un tiempito podrán ser otras realidades a las que hay que apuntarle y que ya los jóvenes las redes de pronto no les va a interesar, les interesará otras cosas. Y la conservación sí, pero abriéndonos también a nuevas posibilidades que no nos podemos quedar con las que tenemos. Y que si no nos funcionan, tampoco frustrarnos y decir, no, es que no quieren, porque el público de los niños y de los jóvenes siempre van a querer. Nosotros no podemos ser testarudos porque uno ve que de pronto hay algunos padres que dicen, pero es que hay mucha cosa ya que le ha puesto. Entonces que hay infancia misionera, que hay oratorios, que hay escuelas de liderazgo. ¿A qué le apunta uno? Yo creo que debemos empezar a utilizar un lenguaje más asertivo, al menos en el trabajo con niños y jóvenes hablamos de estrategias pastorales. ¿Cuál utilizo? La que le funcione, padre. Sí, claro. Porque es que realmente si nos vamos a casar solo con un proceso de formación, con los muchachos no funciona así. La población es supremamente distinta, las edades complejísimas, Cambiante. las generaciones son veloces, no, hay que apuntar a lo que nos funciona y por eso creo que el empeño de la diócesis es, sin ser desorganizados, porque creo que hay líneas muy claras, sí plantear estrategias y usted ya como sacerdote, como agente pastoral en su comunidad, apunte a la estrategia que crea usted pueda funcionarle, porque casarnos con algo, traer algo traído de los cabellos para implantarlo en un lugar es incluso hacer violencia con nuestros muchachos y desconocer su recorrido, sus circunstancias. Y todo Hay que adaptar la realidad, sí. Y que mire justamente la experiencia cuando estábamos visitando la vicaría La Inmaculada. El padre Oscar decía justamente, adaptar un proceso con unas líneas como tal con nuestros jóvenes no dan.
Allá la pastoral juvenil funciona en cuanto a un torneo de fútbol. ¿Qué tiene que hacer él? Claro, claro. Comprarles uniformes, salir a jugar y de ese modo acercarse a los jóvenes. Esos son Pero los más, nuevos areópagos, sin duda. tal cual. Nuevos areópagos. Y ellos al final, uno descubre, Sebas decía ahorita algo muy especial y era ese binomio precisamente que decía que la bondad tenía que anteceder, digámoslo así, la fe o el conjunto doctrinal, pues más como hablando mismo de la enseñanza y la experiencia que tenemos. Y es entendido desde la misma bondad que manifiestan los chicos al vivir todas estas experiencias, y que cuando uno va y se mete uno con lo de uno, una hora santa, una presencia de Jesús en la palabra, en un compartir, uno ve que los chicos se tocan. ¿Sabes O cómo? sea, que la experiencia les llega. Aquí, por ejemplo, la semana pasada, cuando ponías el reto, Padre Santi, en la delegación de lo de la hora santa, yo tenía mucho susto, porque eran 180 jóvenes los que estamos albergando más o menos, y yo decía, bueno, una hora santa para 180. Entonces lo que hicimos fue, bueno, primero los pusimos a hacer unos retos, los pusimos a ir a María Auxiliadora, a la Industrial, a correr. Yo realmente, les voy a ser sincero, yo dije, los voy a cansar, que lleguen cansados y ya pues hacemos. Y fue increíble ver el momento en el que se expuso el Santísimo, cómo la Eucaristía, algo tan sencillo, les decía algo. O sea, puede que al creyente, al que tenga su raíz cristiana, pues sí, ahí está Jesús, pero como a otros que uno los ve dispersos en otros encuentros que uno sabe que no son mucha fe, y los pelados ahí como que miraban, como que, bueno, o sea, les generaba algo, respetaban también el espacio y el momento. Y eso lo hemos ganado, ¿cómo? Con la bondad que dice Sebastián, queriendo que ellos sean buenas personas, acercándonos, como se acercó San Juan Bosco, que también decía que los jóvenes no necesitan solo saber que los aman, sino sentirse amados. Entonces, un saludo, un preguntarles cómo están, una cercanía. Yo pienso que eso hace mucho bien y que resume lo que hemos dicho los tres. Nos vamos con la de ellos y salimos con la de nosotros. Hay que perderle el miedo a los muchachos. Yo creo que esa es una de las claves. Los agentes pastorales le tenemos miedo a ellos y es algo que debemos vencer. Ellos tienen mucho que aportar y entender. Como es de bacano acompañar retiros con muchachos, nosotros que hemos estado en colegios y las circunstancias que uno ve y que uno descubre que puede acompañar. Hay que perder el miedo al pastor. Y el ser con los muchachos y el hacer incluso con ellos no es signo de ser un payaso. Ajá. Que eso a veces se piensa y es lo que uno se crea para acercarse a ellos o lo que creen que otros van a ver. Y resulta que eso es lo que los muchachos esperan. No ver en el sacerdote o quien le acompaña a alguien tan extraño, tan lejano, sino una persona cercana que le escucha lo que dice Juan, que también tiene la capacidad de darle amor, de recibir amor de ellos y poder de este modo también compartir con este público tan hermoso que a la final quiere y espera mucho también que se le dé. Lo que pasa es que ahí es como en la película del Titanic, que ellos ven pues ahí solo como una parte, digámoslo así, la punta del iceberg, pero abajo hay mucho, ¿cierto? Por ejemplo, yo en San Carlos teníamos un grupo, el grupito juvenil que allá pudimos conformar, pues no eran muchos, pero eran pelados que después, o sea, aparentemente está eso con lo que dices, que muchas veces se piensa como que es el entretener o que el payaso o que tal cosa o la otra, pues como hay veces son expresiones fuertes, porque también hay veces se escuchan, sobre todo hermanos de pronto sacerdotes más mayores, que pronto no lo saben entender. Y es ver como sí, o sea, se ve como eso, pero de fondo que un chico de esos te busque y que te diga, mira, tengo este problema en mi casa, que uno sabe que van y se confiesan con uno, que van y le piden un consejo, que simplemente le dicen, venga padre, escúcheme, que yo necesito contarle esto, necesito decirle esto. Entonces ahí es donde está, yo digo que ahí es donde está el trabajo nuestro real, que quizás es, y seguramente Padre Santi lo vas a experimentar en la delegación, que seguro es un trabajo que frente a resultados o frente, digámoslo así, lo que se ve ahí, puede ser como muy desagradecido y puede como que no se vea, como que no sustituya lo que se está haciendo. Pero hombre, a los chicos yo creo que sí les queda mucho el que uno esté y los acompañe. No, y ahí sí, yo pienso que uno no se debe dejar asustar por los resultados. San Juan Bosco decía, no todo se gana, pero nada se pierde. Y pues mi Dios no se deja sorprender por los resultados. Uno hace lo que uno va pudiendo hacer con todo el cariño y la obra es de Él. Eso es algo que hay que tener muy claro en el trabajo pastoral. Mi Dios no se deja sorprender por los resultados, sino por los pequeños esfuerzos. Y yo creo que el pequeño esfuerzo lo estamos haciendo. Sí, no hay que cuantificar, hay que cualificar. Muy bien. Sí, es que
nosotros no podemos pensar en una fe cuantificada o en una pastoral cuantificada, sino cualificada. Y sobre todo que tenga una fuerte tendencia al humanismo cristiano que nos ayude a crecer a todos juntos. Sigue siendo la pastoral juvenil un reto para nosotros. Estos 3 sacerdotes nos han trazado líneas muy concretas para colegios, para parroquias y para toda una diócesis ubicada territorialmente en una realidad concreta que es la del oriente antioqueño, en los 21 municipios que conforman la diócesis de Sonsón Río Negro. Queremos seguir siendo una iglesia que se renueva y queremos invitarlo, hermano sacerdote, agente de pastoral, a construir juntos esa adecuada renovación de las estructuras que partan desde una renovación interior, una renovación auténtica, un deseo de mostrarle a nuestra juventud, a nuestra niñez y a los muchachos que ellos son el camino. Cada testimonio es una ventana hacia la grandeza de nuestra fe católica. Estamos de regreso en Testigos de la Fe. Estamos con estos 3 grandes sacerdotes, 3 grandes amigos, 3 grandes personas que le han hecho mucho bien a la vida de la iglesia diocesana. Esta es la oportunidad para que ellos, en este contexto del año del orden sagrado y la vida vocacional, nos hagan un llamado a quienes quieran escuchar en sus corazones la voz de Dios. Porque aunque ya estemos ordenados, siempre cultivar la vocación será muy importante, Santi. ¿Sí o no? Qué bueno, de verdad, Dani, que sean muchos, aún hoy sigue llamando. Nosotros pensamos justamente desde la Delegación de Infancia, Adolescencia y Juventud, porque creemos que aún llamar, contar esta experiencia maravillosa de Dios, de Jesús, aún hay muchos que lo escuchan, hay muchos que lo oyen. Qué bueno que, como lo dice nuestro lema, estos jóvenes, estos niños, causen un huracán y le respondan al Señor de aquí hasta el cielo conforme a la vocación, cualquiera que el Señor les esté haciendo. Lo más importante es que le escuchen y que también tengan la capacidad y la valentía de responder y responder bien. Pablo, ¿cuántos años de ordenado? Vamos a cumplir 3 ahorita, el 6 de mayo. Ustedes fueron ordenados en la misma celebración. 3 años, un número tan bonito. 3. ¿Cómo sentir en el corazón la alegría de aquellos años previos? Bueno, no, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que decía San Juan Pablo II acerca de la vocación. La definía con 2 términos, don y misterio. Y realmente hoy, después de 10 años de seminario y de 3 años de ministerio, sigue siendo eso, sigue siendo un don y sigue siendo un misterio porque pues es muy inmerecido, es algo que uno nunca va a tener los méritos, ¿cierto? Nos supera ampliamente, pero nos supera y nos hace amar todavía mucho más la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Y es un misterio porque a mí me preguntan hasta el día de hoy, ¿usted es por qué es sacerdote? Y una respuesta como concreta uno no encuentra. Y hay algo, hay un no sé qué en el corazón, llámelo un bichito, las maripositas en el estómago, yo no sé, hay algo que está en el corazón que nos sostiene y que nos llena de profunda alegría aún en medio de la adversidad y de la incomprensión de muchos. Aún en medio de eso nos llena pues como de esa alegría. Y alguna vez vi un pensamiento de, bueno, no es cristiano, no es católico, pero qué importa, de Daniel, ¿cómo se dice? Habib. Bueno, sí, el mismo, que decía que tener a Dios en la vida siempre será contar con un boleto ganador. Y yo creo que eso es ser un sacerdote, es contar siempre con un boleto ganador. En la noche de Pascua, Sebastián, el día de Pascua cumple 5 años de ministerio sacerdotal. Va a salir de 0 a 100. El lustro. Es una ganancia. El lustro, el primer lustro. Sebas, tu sacerdocio es un don, es una luz para quienes te conocemos y para la iglesia diocesana. Sí, mucho. Dani, no, yo pienso sobre mi ministerio algo que para mí ha sido muy consolador porque para nadie es un secreto, el sacerdote está profundamente revestido de situaciones de debilidad, de fragilidad y eso nos confronta mucho. Pero yo siempre pienso, Dios no se tapó los ojos cuando me llamó. Él sabía quién era, quiénes somos, la realidad nuestra
Y yo creo que entender que Dios confía en mí y me dio la posibilidad de seguirlo es algo que me hace creer más en Él que en mí. Siempre seguro de Él, inseguro de mí, pero con el deseo de hacer las cosas bien. Yo siempre he pensado que pudiera estar más cómodo en otro lugar, siendo otra cosa distinta, sin desmeritar ningún tipo de función que cumplan las personas en el mundo, desde lo más sencillo hasta el cargo más grande, la política, que ustedes saben cómo me gustan todos los temas, pero yo siempre he dicho, podré El estar diputado. más cómodo, pero no más tranquilo. Al alcalde de Yolombo. Esto es de Dios. Más cómodo, pero no más tranquilo. Si uno es de Dios y esto es de Dios, seguramente Él va a tomar siempre lo que es suyo porque le pertenece. Simplemente sorprendido de lo que Dios hace en nosotros y como se lo pedí el primer día y ahora en estos 5 años tendré que agradecérselo, que no deje de sorprenderme que Él se hace cuerpo y sangre en mis manos. Ahí está el deseo, eso por dentro, que no se Sí, explica. Sí, porque vaya y sálgase pues, o Sí. tome usted alguna Inexplicable. decisión contraria, no es capaz, no es Sí. capaz. Imposible. Internamente no da. Ahí está mi Dios, que nos cuide. Somos inexplicablemente felices. Sí. Sí. Es Sí. verdad. Sí. Inexplicablemente felices. Y yo estoy convencido de que esa realidad toca los corazones de nosotros 4, que conscientes de saber que el Señor nos ha llamado, le queremos servir con nuestros límites y queremos continuar adelante el camino. Queremos agradecer muy especialmente al llegar al final de este momento al padre Pedro Pablo Espina, el gerente de la organización Coredi. Queremos agradecerle a la emisora Coredi Bacana, que nos ha facilitado este espacio para poder llegar a ustedes, al equipo sacerdotal y administrativo de la organización Coredi. También a 2 grandes del trabajo en equipo, a Juan José y a Joseph, compañeros de trabajo en el Departamento de Comunicaciones, quienes con su conocimiento y paciencia sacan adelante estos espacios. A toda la comunidad diocesana de la diócesis de Sonsón Río Negro, este año que cumplimos 67 años de ser una iglesia que se quiere renovar con el Evangelio, fuerza de Dios. Y finalmente a ustedes, muchachos, mi Dios les pague por sacar el ratico. Gracias por la A oportunidad. usted por hacernos, por darnos este espacio. Gracias. Y a toda la gente también, muchas gracias, a los padres, a los chicos, a todos los que nos ven. Y bueno, recen por nosotros, siempre es bueno. Siempre es bueno que recemos por nuestros sacerdotes Quédense con lo bueno. y los Eso. invitamos a continuar siempre unidos a nosotros, siendo una iglesia renovada. Agradecemos su compañía en Testigos de la Fe. Que las enseñanzas compartidas iluminen su camino. Y les recordamos que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Hasta la próxima semana. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Diócesis de Sonsón Río Negro, renovándonos con el Evangelio, fuerza de Dios. 2024, año del orden sagrado y la vida vocacional.